número 368 del compendio del Catecismo. ¿Cuándo un acto es moralmente bueno? El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. El fin malo puede corromper la acción, aunque su objeto sea en sí mismo bueno. Asimismo, un fin bueno no hace buena una acción que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica los medios. Las circunstancias pueden atenuar e incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no pueden modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierten nunca en buena una acción mala en sí misma, ¿no? Bueno, esto es como un pequeño resumen de lo que hasta aquí hemos referido. Para que un acto sea bueno, se requiere que las tres cosas sean buenas: el objeto del acto, el fin que yo persigo al hacer ese acto y las circunstancias que se dan en ese acto. El objeto, el fin y las circunstancias. Si el objeto es malo, vicia todo el acto. Por ejemplo, pues si el objeto es cometer una fornicación, pues una fornicación es mala en sí misma y es desordenada, es un acto desordenado en sí mismo la fornicación, y por lo tanto es imposible que la intencionalidad sane esa fornicación, que convierta en bueno lo que es malo en sí mismo. También hace falta que no solo que el objeto sea bueno, que la finalidad sea buena. Si, por ejemplo, una finalidad es mala, como dice, por ejemplo, Jesús en el Evangelio, si uno ora para ser visto por los demás, corrompe la acción. Tampoco sirve que hayas rezado 3 rosarios. Tú lo has hecho para ser visto, eso corrompe la acción. Hace falta que el objeto sea bueno, pero que también la finalidad sea buena, ¿no? Fijaros, ha sido esto un error que ha hecho sufrir mucho a la Iglesia, ¿no? En la crisis posconciliar. La Iglesia ha sufrido mucho por este tema, porque ha habido a veces, ¿no?, con la excusa de que teníamos que superar pues una moralidad clásica y teníamos que hacer una moral personal, se ha formulado una moral de actitudes. Lo importante son no tanto los actos cuanto las actitudes, o una moral de situación, diciendo, bueno, dependiendo, es el contexto el que al final termina un poco definiendo la moralidad. Tenemos que apostar por una moralidad personalizada, por una moralidad de actitudes, una moralidad de situación. Por supuesto que tenemos que apostar por una moral personal, porque la moral siempre es un acto personal, ¿no? Pero sin caer en la deformación de negar que el acto moral, en el fondo, es la bondad o maldad del acto en sí mismo y de la intención formulada, además de las circunstancias, las que califican moralmente un acto. Por ejemplo, fijaros, ¿no?, pues formó parte de esta deformación, y Juan Pablo II salió a responderle a lo que se llamó el principio de la opción fundamental. Lo importante es la opción fundamental que una persona tome en su vida. Si alguien tiene una opción fundamental por el bien, no puede calificarse de pecado mortal o pecado grave que tenga alguna caída concreta, ¿no? Aquel que tiene alguna caída de infidelidad en su matrimonio, si la opción fundamental de su matrimonio pues es la de amar a su mujer, pues no puede calificarse de pecado mortal el que tenga algunas caídas de infidelidad, ¿no?, pues con otra persona que no sea su mujer. Esa llamada opción fundamental, pues obviamente fue rechazada por San Juan Pablo II, porque no toma en serio el valor moral de cada acto que cometemos, ¿no? O lo mismo cabría decir pues del pecado de la anticoncepción. Quien diga, bueno, pues no cabe, de quien diga, lo importante es que uno esté abierto globalmente en su vida, ¿no?, a la transmisión de la vida, pero aunque en momentos determinados se cierre la transmisión de la vida y recurra a la anticoncepción, etcétera, pues eso no puede calificarse como
como un pecado en sí mismo, porque hay que considerar, hay que valorar la moralidad de haber recurrido a la anticoncepción en un contexto de una apertura global de la vida. Esto obviamente ha sido objeto de respuesta por parte de la Iglesia. La Iglesia no podía admitir, ¿no?, ese tipo de formulaciones que en el fondo eran una caída en un relativismo, en no tomarse en serio, ¿no?, nuestra responsabilidad sobre los actos morales, una caída en un relativismo y en el fondo una mundanización, porque detrás de ese tipo de consideraciones, al final la consecuencia última es la mundanización, asumir el pensamiento de la mundanidad, pues que admite la infidelidad, que admite la anticoncepción, que admite lo que fuere, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pues con una persona que se siente, pues que está embarazada y tiene la tentación de abortar, y entonces en ese momento pues valora, ¿no?, valora cuál es la decisión que va a tomar, si está bajo el influjo de este tipo de deformaciones en el que dice, es que en una moral de situación, alguien que está presionado, que ve que puede haber unas consecuencias negativas de llevar adelante ese embarazo, tendrá que tomar la decisión moral pues en base a una multitud de circunstancias. No, un momento, quien está en esa situación tendrá que entender que la vida es vida y es vida inocente, y que por lo tanto acabar con esa vida inocente será siempre un acto malo en sí mismo, y que la complejidad de las circunstancias no pueden hacer justificable ese acto nunca, ¿no? Bien, por lo tanto es tan importante entender que para que un acto moral sea bueno hace falta que el objeto sea bueno, que el fin sea bueno y que las circunstancias sean buenas, ¿no? Esto nos lleva, ¿no?, a una consideración que vamos a abordar en el siguiente punto. ¿Existen actos moralmente malos siempre? ¿Existen actos que son, digamos, intrínsecamente malos? Pues sí, y lo desarrollaremos en el siguiente punto, pero la blasfemia, el homicidio, el adulterio son actos, ¿no?, intrínsecamente malos.